feliz y contenta de estar aquí todos los sábados con ustedes, que este programa va creciendo día a día. Gracias por su sintonía. Y les comento que hoy día estoy de cumpleaños. Y como cumpleañera dije, ay, hay una orquesta que a mí me encanta. Me pone la piel. Sí, mi cumpleaños. Gracias a todos por sus saludos, de verdad. Y hay una orquesta, como les comentaba, que me pone la piel así, de granitos. ¿Quién no ha bailado, disfrutado de su música? Con ustedes, sin más preámbulos, Caribe. Muchísimas gracias por venir acá, vengan todos, de verdad. Estoy feliz de estar el día de ustedes celebrando mi cumpleaños. Imagínense, recorriendo por todo el Perú, ¿no? Ahí está el muñeco de la torta y la torta. ¡Ay, está de cumpleaños! Paulita, feliz cumpleaños, que la pases espectacular. Y aquí estamos para celebrar contigo tu cumpleaños, los caribeños de Guadalupe. Oye, chicos, ustedes siguen arrasando por todo el Perú internacional. Las mejores fiestas, cumpleaños, matrimonios. De verdad son un éxito. Esa es la bola y la discoteca. 54 años de historia musical. Imagínate cantándole a todo el Perú y al mundo con los temas que llegan hasta lo más profundo de tu corazón y en especial para ti en este tu cumpleaños. Acá estoy con... ¡Qué lindo, chicos! De verdad estoy contenta. Me tienen que cantar un poquito. Oye, ¿qué pasa por allá? ¡Silencio! Por favor, silencio en el estudio, que estoy con los caribeños. Quiero que me canten, chicos. ¡Ay, no soy! ¿Me pueden cantar un poquito? A ver, cántenme. Chicos, por favor, ¿me pueden cantar un poquito? A ver, una canción. A ver. ¡Ay, no soy! ¡No cantar! ¡Escuchando que no son! ¡No son! Cántame, pues. ¿Me cantas o me encantas? A ver, ¿quién me puede cantar y encantar por mi cumpleaños? Por tu cumpleaños vamos a cantar una canción que te gusta para comprobarte que somos los originales. Pero mi corazón otra vez se enamoró. Después de la tormenta, la calma volvió. Y te deseo suerte donde quiera que estés. No te guardo rencor, lo que pasó, pasó. Ahí está, ¿ves? ¡Qué lindo! Oye, por favor, ¿qué están haciendo muy allá? ¿Qué pasa? Ya a ver. Oye, ¿qué pasó? ¿Hay pirañitas? ¿Hay qué cosa? No son los pirañitas de la cumbia. Oye, ¿y estos? ¿No se parecieron ustedes? Oye, en realidad, a ver. Oye, ¿qué pasó acá? Oye, de verdad, ustedes son unos mentirosos, ¿ah? Ustedes acá somos. Te lo acabamos de demostrar. No, yo creo que ustedes son unos mentirosos, porque mira, la verdad estoy confundida porque están vestidos igualitos, todos brillan. Pero es ¿Qué? ¿Se han venido la bombilla de Navidad? ¿Qué cosa? ¿Están ¿Por qué estás confundida? Porque Porque de repente no tienes a tu chavo. ¡Chavo! Voy a cantar. Porque parecen las bombitas de Navidad y Navidad ya pasó. Estamos en mayo, el día de la mamá. Cumpleaños también pasó. De mi cumpleaños. Ya pasó tu cumpleaños. Las bombitas. Sí. Ay, chicos, de verdad, estoy confundida. No, acá los chicos cantan. Mire el animador, que tiene una voz espectacular. Sí, somos. ¿Ah? Nosotros somos los cabriteños de la Guadalupe. Pero sí, Santiago Pericueta Cabanillas. Te quiero, no te olvides mi yate. A ver, vamos por acá. Vamos a conocer los verdaderos integrantes, porque la verdad yo estoy confundida y me imagino que ustedes en su casa también. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Edward Salgado Rodríguez. Ah, su Edward. La tiene ¿Tú? gruesa. ¿Cuál es tu nombre? La voz la tiene. Silencio, por favor. Un poco de seriedad, ¿ya? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Entonces vamos al noticiero. ¿Cuál es tu nombre? Edward Salgado Rodríguez. Yo soy Edward Salado Portoño Rodríguez. ¿Cuál es tu chapa? A mí me dicen Chuck Norris. Oh, seguramente con esa barbita, gringuito. ¿Te tu chapa? A mí antes me decían Chuck Norris, ahora me dicen peluchín con tiroides. ¡Ay, igualito! A ver, peguen carita con carita. Igualito A ver, está a la Titi Marino. Ya le está gustando, ya creo, ¿ah? ¿Cuál es tu nombre? Víctor Díaz Olivares. Víctor. Está lindo, Víctor. Está lindo. ¿Tu nombre? Bueno, señorita, el mío es Víctor Noche y gracias a este programa. ¿Tú cuál es? Ya, ahí nomás. ¿Cuál es tu chapa? Bowie. ¿Bowie? ¿Y de ti tu chapa? Latro, señorita. ¿Latro?
qué? Volteala la letra nomás. Volteala la letra y vas a entender. No entiendo. ¿Cuál es tu hobby? El hobby mío es tocar guitarra. ¿Y de ti tu hobby? Señorita, yo punteo. Ay, la guitarra. Ya decía yo, ya decía. Ahora sí, peguen carita con carita, por favor. ¿Qué dicen? ¿Están igualitos? Ni miércoles. Ay, llegamos por acá. Vamos a ver, aquí está, mira, qué lindo. Él se le ve un chico tranquilo, así decente, lindo. Y tienes una voz espectacular. ¿Cuál es tu nombre? Danixon Morán Barrantes. ¡No! Ay, qué lindo. Chiquiplum. ¿Es Chiquiplum? ¿Cómo que Chiquiplum? ¿Dónde te ¡Ya, silencio! Creo que tú estás extrañando? mucho ves el chavo, ¿ah? Ya, chicos, a ver, vamos a ver. Otra vez. Ay, tienes a tu doña Florinda. Oye, ¿puede controlar ese muñeco, por favor? controlo, Quítale las pilas. Contrólate o quieres que te descalabren el cachete. ¿Cuál es tu nombre? Danixon Morán Barrantes. ¿Y de ti cuál es tu nombre? Narizón Tucán que barría antes. Claro. Ahora, antes barría porque ahora se cree director de la me meo de risa. ¿Y de ti cuál es tu chapa? Pibicuy. ¿Y de ti, chapa? Ah, pero ¿por qué les dice pibicuy? ¿Pero por qué te dicen pibicuy? Es que en la selva hay un lorito que es pihuicho por la nariz y cuy por el tamaño. Oye, esa mezcla no me gustó Interesante, mucho. De verdad. ¿Así te dice? Uy, así me dicen. Yo tenía mi pihuichito también. en mi Señorita, casa. que no había más Sí. cantantes en el norte. No pues, había eso más es lo que cantantes. Sí, había. pues. Mira mi pajarito y practico el servinacuy. Sí. Por eso me dice servinacuy. Ya, por eso está, ya. por eso está en me meo de risa. ¿Cuál es tu hobby? Tocar músicas viejas. Ay, tocar música es bien. ¿Cuál es tu hobby? Bueno, ya me fregó el chiste ya, porque iba a decir eso. Chido, ya pues. No, Jim, no es este. Es que yo soy chibolita, no se burlen, por favor. Dios, Ya, hoy día ¿eh? cumplo. Claro, hoy día cumplo. ¿Ves? Vueltita, señorita, vueltita. vueltita. Señorita, usted cuando baila aplaude. Cállate, oye, ya. Ven, carita con carita, por favor. Sí, Igualito. Igualito. ¿Cuál es tu nombre? Jordan Ávila Cabanillas. Jordan, esa voz tan galán, tú cantas. Claro, cantante. No, y también cantar. Un poco también, un poco. Por ahí me gustan los hombres que canten y que encanten. ¿De ti cuál es tu nombre? Yo soy Jordan Ávila Sentadillas. Uy, ya sabemos, con razón, ¿ah? A ver, ¿cuál es tu chapa? J. Jota, así nada más Jota. Sí, nada más. ¿De ti cuál es tu chapa? Joto. Joto. Hoy no jotas, hoy no Ay, no jotas. fastidies. A ver, ¿cuál es tu hobby? Jinete para montar los caballos. Oye, ¿sí? ¿Es en serio? Claro. Ginette. Mi preferido, ¿ah? ¿De ti cuál es tu hobby? A mí me gustaría un jinete, señorita, para que me monte también. Oye, no te pases. A ver, vamos a pegarle carita con carita. A ver, carita con carita. Señorita, ¿Qué señorita. tal? ¿Son por igualitos? favor, voy a apresurarse, es que ya se nos duerme el director. Vamos a venir por acá porque estamos... Ya tiene que tomar con su la leche, ya ley. dormir ya. Voy a venir por acá, voy a pues sentarme en el medio un ratito, porque quiero conocer pues al dueño de la orquesta. Señorita, entrevístelo. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Vaya a ser que sea su última entrevista. ¡Cállate! ¿Cuál es tu nombre? Fernando Aspericueta Cabanillas. Pericueta. Cabanillas. Cabanilla. ¿Sí de ti cuál es tu nombre? Nando Aspiralcuete sin rabanilla. Rabanilla. ¿De ti cuál es? ¡Ay, qué chistoso este chico! Oye, a ver, ¿cuál es tu chapa? A mí me dicen el mechador porque me gusta mucho el boxeo. Ah, ¿te gusta pelear? Es un luchador. ¿Y de ti cuál es tu chapa? A mí me dicen el mochador porque lo mocho a todos ellos. O sea, todos les mochas su... Ay, oye, paga, pues, oye, paga. Su sueldo les quitas, ¿no? No le gusta los boxeos. Ay, qué Ya no hubieras dicho pesado. esa parte ya. ¿Y tu hobby? Tocar el piano. Tocar el piano. ¿Te encanta? ¿Y a ti tu hobby? Toco el órgano. Ay, también te pasa. Sí, a ver, ven carita con carita. Igualito, de peladitos. Ay, de poquito pelito. Ahí los chicos. Sí, sí. Venimos por acá. Oye, ¿y acá qué pasó? ¿Qué pasó?
Señorita, apúrate, por favor. Se me viene mi último integrante de Caribeños. Señorita. Ya, oye, Bárbara, ¿qué ha pasado? Señorita, la verdad yo soy la mamá de todos estos. Así parece, Estoy ¿ah? esperando un integrante más. ¿Cuál es tu nombre? Roger Nieves, el animador de la orquesta. Roy, ¿y cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Roger Blancanieves. No creo ya. Sí, me envidias. ¿Cuál es tu chapa? Bueno, acá los muchachos me dicen búho. ¿Búho? ¿Y a ti tu chapa? A mí lechuza. Su pareja. Tu parejita. Este le dicen la tinca le dicen, en cualquier momento revienta. Revienta el pozo. ¿Cuál es tu hobby? Bueno, grabar saludos. Ese es mi hobby. Que te gusta animar, pues. Claro, en casa siempre grabo saluditos, comerciales, spot. ¿Y de ti? ¿Cuál es tu hobby? Bueno, también grabar spot, saluditos, como soy animador. Y después que acabo de hacer mi spot publicitario. ¿Qué es eso? Moradito. ¡Está pidiendo su moradito acá! Señorita, pero este pide desde hace años. Oye, te anda pidiendo. A ver, piden carita con carita porque la verdad me confunden, ¿ah? Ya vamos a A parir. ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué dicen? ¿Igualitos? Señorita, están cortados por la misma tijera. Ahora Bueno, vengo por acá, por favor. Bueno, muy ¿Ya? buen chiste, están cortados por la misma tijera. A ver, me voy a... Ya, yo un costadito. Ya, a ver. Vamos a ver, vamos por acá. ¿Cuál es? Ven más acá, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mario Correa. Mario Correa. ¿Y tú también cantas y encantas? Sí, también soy cantante de la orquesta. Ay, qué lindo. ¿Y de ti cuál es tu nombre? Mario se chorrea. Se chorrea. ¿Por qué chorreas? Porque se cae, se chorrea, se desborda. ¿Y por qué hablas como Kiko? Porque a ti te gusta el chavo. ¿Cuál es tu chapa? Mario Cincho me decían por el apellido. Mario Cincho. ¿De ti tu chapa? Me llega. ¿Por qué te llega? No me hagas decir esas Ya, malas silencio. Pero aquí, Mira, yo me sacó el arete también. ahorita te va a sacar el otro. Sí. ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby es el fútbol. Amo el fútbol. Ay, o sea, gol. Si hubiera sido cantante, de repente me hubiera dedicado a la pelota. O sea, pateas bien, tiras tu pelota. Claro, también. Aquí está mi lindo. pelota. Aquí está mi pelota. ¡Vamos a jugar! No. Sí. El señor está bien papeadito. Tú siéntate ahí nomás tranquilo. ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby es invitar a Kiko. Ya. Sí, en mi Oye, qué cerebro. fastidio eres. No soy fastidio. ¿Qué pasó? Este pisa su bola, pero le duele. Sí, pues, ¿no? Sí. A ver, cántame un poquito, que hoy es mi el cumpleaños. inigualable, el cantante de cantantes. ¿Cómo te llamas? Mario Correa. Viene Mario micro. Correa, integrante de los cabriteños de la Cialupe. Yape, por favor, yape. ¡Tía Dubé! ¡Mírala! ¡Exactamente! Aquí tenemos a nuestro ñoño. Ya. Y aquí al chavo. Y que luego, Entonces vamos a contarle. Me voy a ir a mi barril. Sí. Él es La Don Ramón. pica. Escucha. Tú eres Don Ramón. Tú eres ñoño. Tú eres el chavo. Y tú eres la vieja chancluda. Entonces vamos a cantar. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¿Sabes qué? Ustedes son unos payasos. ¿Sabes qué? ¡Ya no me vuelvas a llamar! No te he llamado nunca, ¿ya? Jamás te he llamado. ¡Sí! ¡Me están alocando! Señorita, ¿puede pedir su yape para su cumpleaños, por favor? ¿Puede pedir? Santiago Pericueta, te llevo en mi corazón, gracias. ¡Ay! De verdad, en realidad yo ya sé quiénes son los originales. Y me imagino que ustedes en su casa también ya saben quiénes son. No Así que saben. por favor, ¿o no saben? ¿Se han quedado de mirado? ¿Qué pasó? Nosotros. ¡Ay, ya sé! Señorita. Ya sé cómo se va a definir ¿Y esto.